Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi grupo conformado por Giselle Chacón, Yuleisis García y mi persona, Viviana Mendoza, vamos a exponer el tema que sería sobre la ciencia, sentido común y realidad. Lo primero que vamos a tratar es el significado de la ciencia. Esta se basa en el conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento lógico y estructurado, que puede emplearse en la experiencia que conlleva el diario vivir. Por otra parte, también se encuentra el sentido común, donde un punto contrario a la ciencia, ya que el sentido común, a pesar de que es el que lleva a un individuo a actuar con sensatez y prudencia, no está tan fundamentado o comprobado como es el caso de la ciencia. Ahora, ya aclarados estos dos significados de ciencia y sentido común, se encuentra el hecho de que el sentido común muchas veces no va ligado a la ciencia, debido a que estos dos conceptos se basan en una realidad distinta, en la que en el caso del sentido común va guiado más por la lógica y la ciencia sigue un patrón que suele estar edificada en el método científico. Es así que en la siguiente presentación vamos a tratar primero lo que sería el significado de ciencia, sentido común y realidad. ¿Qué es la ciencia? Según Thomas Kuhn, la ciencia avanza mediante la resolución de problemas científicos normales. Tales soluciones están basadas en un paradigma que periódicamente se interrumpe de modo violento, debido a un cambio revolucionario de paradigma. ¿Qué es el sentido común según Kant? El sentido común suele llamarse sentido común solo si se siente y solo es común si todos estamos en capacidad de sentir de la misma manera ante el objeto señalado por el juicio del gusto. La realidad tiene muchas definiciones, sin embargo, la que nos pareció más interesante es la que propone Thomas Kuhn, en la que plantea que la realidad que consideramos como verdadera es aquella que favorece la explicación con más claridad y sobre ella depositamos nuestras confianzas. Ahora vamos a presentar lo que serían las comparaciones. Primero está la comparación entre ciencia y sentido común. Lo que ocurre aquí es que el sentido común suele basarse en el sentir propio de cada persona y muchas veces es esto lo que nos lleva en dirección a resolver los problemas basados en lo que pensamos y lo que sentimos. Sin embargo, la ciencia se encuentra más fundamentada en principios que se basan principalmente en la observación y primero se plantean hipótesis antes de tomar alguna acción para la resolución del dicho problema. Por eso se dice que el sentido común, por su parte, responde más a la formación a través de la experiencia, con la toma de decisiones que realizamos a diario. Y la ciencia está más estructurada, como se decía, ya que intenta validar los conocimientos que se están planteando. También está la diferencia entre ciencia y realidad. La comparación que podemos hacer en este caso es que la ciencia trata de hacer relucir lo que sería una correcta realidad de lo que pensamos y decimos. Es decir, que la ciencia nos ayuda a explorarla más fácilmente, lo que llamamos realidad. La ciencia soluciona problemas o situaciones en base a métodos científicos y así poder considerar esa realidad como verdadera porque ya está fundamentada en esas explicaciones científicas que dan lo que se decía en el significado de realidad, porque ya nos estamos apegando a una explicación más clara de lo que sería el problema o del objeto que está en estudio. Sentido común versus realidad. El sentido común y la realidad son un poco diferentes, de modo que el sentido común es un mundo lleno de percepción errónea, ya que no todos podemos sentir o percibir las cosas de la misma manera.
Por otro lado, la realidad nos da un grado razonable de que las cosas, por lo general, si prestamos atención y observamos bien, nos daremos cuenta de que realmente no son como las percibimos. Siguiente diapositiva. Metodología de la investigación. Ciencia. Se sustenta en la comprobación y sus apreciaciones. La ciencia nos permite explorar, conocer, analizar y observar, dando rienda suelta a nuestra curiosidad y así encontrar respuesta a todo lo que nos podamos llegar a preguntar de todo lo que nos rodea. Gracias a la curiosidad de varios científicos, se llegó a calcular lo que fue la circunferencia de la Tierra, la bomba atómica y construir la primera aeronave. Sentido común. Es una casualidad que se asocia habitualmente con observaciones y conclusiones de apariencia obvia. Lógica, observación y perspectiva. El sentido común, la forma más común de pensar sin ponerse a reflexionar o preguntarnos sobre la realidad. Un ejemplo es cuando se le pregunta a una persona desde el punto de vista del sentido común, desde un fenómeno o problemática social, responder a que las cosas son lo que son, siempre fueron así y no pueden ser de otro modo. Conocimiento científico. Este se obtiene a través del método científico, que se basa a través de la observación lo que queremos estudiar, hacer preguntas sobre ello, documentarse de posibles respuestas que se han obtenido anteriormente de esas preguntas, formular hipótesis, realizar un experimento que nos permita comprobar o refutar estas hipótesis y a partir de los resultados obtener las conclusiones. Compartir los resultados del conocimiento adquirido para solucionar los problemas de otra persona o que sirva de base para investigaciones posteriores. Características serían sistemáticos, general, objetivos y acumulativos. Como conclusión tenemos que, como se mencionaba anteriormente, la ciencia puede ayudar a la obtención de respuestas más claras. Una herramienta esencial para que esto ocurra sería el método científico, que ayuda a comprender por qué suceden las cosas utilizando la observación, para resolver las teorías mediante la comprobación, mientras que el sentido común es una perspectiva o suposición que hace de alguna situación que ocurre en la vida cotidiana de los seres humanos. Por ejemplo, los objetos a simple vista parecen ser más pequeños cuando se encuentran más alejados. Sin embargo, cuando se presta atención y se usa una perspectiva más matemática, se observa que no por estar más lejos significa que el objeto es pequeño, ya que la distancia cambia la perspectiva con la que se observan las cosas, pero no es la realidad del objeto. Con este ejemplo, se puede deducir que en ciertos casos lo que asumimos con el sentido común puede ser una perspectiva errónea. Aquí se da a conocer por qué se debería confiar menos en el sentido común y utilizar más la ciencia. Siguiente diapositiva. Podríamos dar las siguientes recomendaciones. Emplear más la ciencia al momento de tomar decisiones que requieren más fundamentos, intentando así que se obtengan resultados más precisos. Tener clara la realidad en la que están basados los hechos que suceden en una determinada situación, para, en consecuencia de eso, saber si se debe hacer uso de la ciencia o del sentido común. Otra recomendación sería actuar en base a la experiencia obtenida, es decir, que se podría actuar en relación a los problemas resueltos, ya que se tiene bases prácticas como desenvolverse para la resolución de situaciones parecidas. Otra recomendación sería utilizar el método científico, principalmente la observación,
para dar respuesta a las preguntas que surgen con respecto a nuestro entorno. Y una última recomendación sería, al momento de utilizar el sentido común, procurar actuar con lógica y sensatez para evitar tener percepciones erróneas y que no estén fundamentadas en una realidad correcta. Por último, tenemos aquí el pensamiento de Yoritomo Tashi, las ciencias del sentido común, razonado y apoyado por argumentos que el sentido práctico encamina por el lado productivo. Muchas gracias.